Segunda de Reyes 7, 3 al 11, nueva traducción viviente. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados a la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Esto no está bien. Segundo de Reyes, capítulo 7, versos 3 al 11. Hoy nos reunimos en diferentes hogares de Casa de Pan. Te invito para que después de escuchar esta meditación, dediques unos minutos para compartir con tus hermanos lo que la palabra ha tenido para ti. ¿Qué descubre de tu vida? ¿A qué te llama? ¿Qué debes agregar y qué debes quitar de tu servicio cristiano? Mi oración es que el Señor confirme en cada uno de nosotros lo que Él se ha propuesto hacer en y a través nuestro. Bendiciones. Solo podemos acercarnos a entender la crudeza de nuestro relato si conocemos la condición que vivía la ciudad de Samaria, la capital del reino de Israel. Esta, la ciudad real, después del asedio sufrido por parte de Siria, enfrentó la hambruna, la enfermedad y la muerte. Muestra de lo extremoso de esta condición es que hubo mujeres que estuvieron dispuestas a comer a sus propios hijos. El sitio de Samaria es una de esas experiencias humanas que no parecen tener sentido, que sorprenden no solo por la crudeza del sufrimiento vivido, sino por el hecho de que éste no distingue entre clases sociales, entre buenos y malos, entre razas, etc. Afecta a todos y a todos los hace iguales ante el embate de la tragedia. Situaciones que provocan condiciones que si las pudiéramos llegar a imaginar, supondríamos que les pasarían a los otros, pero no a nosotros. Pero que, cuando se manifiestan, hacen evidente que, en efecto, todos somos iguales, todos somos igualmente vulnerables ante la tragedia. Desde luego, siempre hay quienes viven las tragedias de otro modo, con una perspectiva diferente, como los leprosos de nuestra historia. Aún en los tiempos de abundancia, para estos hombres, su suerte ya era una desgracia. Marginados, despreciados e impedidos. Vivían de la caridad de los que los menospreciaban y les temían. Estoy seguro que no pocos les arrojaban sobras de comida, no por compasión, sino para alejarlos de sí mismos y de los suyos.
Aún los que los amaban los marginaban, los negaban y los rechazaban. Ante el recrudecimiento de la tragedia, estos hombres leprosos deciden enfrentar el riesgo de la muerte ante las dificultades que la vida representaba por el sitio de Samaria y las consecuencias colaterales que ellos estaban sufriendo. En una situación extrema, se deciden por soluciones extremosas. Deciden ir a buscar vida entre los que los han condenado a la muerte. En Samaria no había más lugar para ellos, porque las sobras de comida que antes les daban se habían convertido en el alimento que daba esperanzas de vida a los pocos que todavía contaban con esas sobras para comer. Siempre he pensado que el dolor más doloroso que enfrentaban los leprosos de nuestra historia no era el del hambre, el de las carencias que enfrentaban, sino el que les producía el saberse rechazados y profundamente menospreciados por los suyos. Rechazo y menosprecio tales que les orillaron a buscar ayuda entre los que, repito, les habían condenado a muerte, entre los soldados sirios. Consideremos la amargura, el resentimiento y el rencor que anidaba en sus corazones al verse obligados a salir a terrenos de mayor inseguridad, incertidumbre y riesgo. Todo porque en Samaria no había lugar para ellos, ni tampoco había quien los amara. Al llegar al campamento enemigo, abandonado y lleno de comida y de riquezas, son estos hombres los que descubren, pero también son confrontados por el quehacer poderoso, milagroso de nuestro Dios. Como tantas veces en la historia bíblica, son los menospreciados, los primeros beneficiados de la gracia divina. El autor sagrado dice que los leprosos fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino. Ya saciada su hambre, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo como una primera reacción a la bendición enfrentada. Creo que vivieron un momento de profunda y gloriosa reivindicación. Uso el término reivindicación en el sentido de que reclamaron como propio todo lo que estaba a su alcance. Al poder disfrutar tan inesperada abundancia, concluyeron que deleitarse con todo aquello era su derecho, porque por fin se les hacía justicia. No solo porque como samaritanos habían sufrido el injusto juicio de los enemigos sirios, el injusto sitio de los enemigos sirios, sino porque finalmente tenían lo que los suyos les habían negado y privado, quizá desde que habían sido pequeños. Tanto tiempo siendo los otros, los menospreciados, y ahora ellos, los dueños, los saciados, los ricos, los poderosos. El sufrimiento nos hace egoístas y resentidos, pero paradójicamente es la abundancia la que revela nuestras envidias y resentimientos. Bien dice la Biblia que entre las cosas más insufribles de la vida encontramos al sirviente que llega a gobernar, a la mujer que de sirvienta se convierte en la señora de la casa y al tonto que llega a ser muy rico. La abundancia, por más raquítica que ésta sea, revela lo que somos, hace visibles nuestros valores, aquello que para nosotros es lo importante.
Sabemos de muchos casos de quienes han aguantado, se han humillado y han guardado silencio en sus etapas de sufrimiento, pero que se vuelven feroces, egoístas y aún abusadores cuando por fin la revolución les hace justicia. Bueno, nuestros leprosos disfrutaron su momento de gloria y sabían que su vida iba a cambiar a partir de ese momento, que aunque seguirían estando leprosos, ahora los demás se dirigirían a ellos llamándoles Señor leproso o Don leproso. Pero en tal efervescencia vivida, hubo un momento incómodo de iluminación moral y espiritual. Se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. ¿Cuáles eran las buenas noticias? En principio que el sitio se había terminado porque los soldados enemigos habían huido. Pero preguntémonos, ¿de veras cambiaban las cosas en esencia? ¿Se había acabado el sufrimiento para los leprosos en particular y aún para los habitantes de Samaria? Es cierto, desde luego, que hubo cosas que cambiaron. La comida abundó y cualquiera podría comer hasta hartarse. Pero al mismo tiempo empezaban los días en los que se tenía que enfrentar el hecho de que la vida no podría volver a ser jamás la misma, que como en toda tragedia humana, sea causada por la naturaleza o por la maldad de los hombres, el tiempo de recuperación que sigue al término de la tragedia resulta casi siempre mucho más doloroso, traumático y difícil que la tragedia misma. ¿Cómo podría enfrentar la vida la mujer, la madre que comió a su hijo pensando que en poco tiempo también ella moriría? ¿Cómo llenar los vacíos dejados por los que habían muerto? ¿Cómo restaurar las relaciones dañadas por la tragedia? ¿Cómo volver a creer, a tener esperanza? ¿Cómo relacionarse de nuevo con el Dios que permaneció ajeno y silencioso ante tanto dolor y súplicas inútiles por tanto tiempo? Aún el final del sitio no significó el final de la muerte. Prueba de ello es que el funcionario del rey, quien no creyó en la palabra del profeta, paradójicamente fue aplastado y murió bajo los pies de quienes salieron a buscar pan al campamento abandonado por los sirios. Considerar esto podría parecer un desmentido a la declaración de los leprosos. Hoy es un día de buenas noticias. Pero no hay lugar para tal desmentido. Porque lo cierto es que la tragedia que vivía Samaria no quitaba la realidad del gozo que los leprosos vivían. Del gozo de pocos que habría de convertirse en el gozo de muchos en medio de las dificultades, tristezas y pérdidas que aún enfrentaban. La tristeza de la ciudad no invalidaba la alegría producida en el campamento y por el campamento sirio abandonado. Así es la vida, una mezcla extraña de carencias y de abundancia, de tristeza y de alegría, de pesar y de esperanza. Alguien ha dicho que cuando leemos, nos leemos a nosotros mismos. De ser así, propongo a ustedes que nosotros los cristianos somos los leprosos de nuestra historia en nuestro aquí y nuestro ahora. Porque si bien nuestra suerte no es distinta a la que muchos, millones se enfrentan en nuestra moderna Samaria universal, nosotros somos bendecidos abundantemente, sin merecerlo, por pura gracia. En efecto,
todos los que formamos parte de la Iglesia de Cristo, venimos de realidades en las que el pecado dominaba nuestra vida. Piensa en tu propia vida, piensa en tu historia. Entre nosotros hay quienes están marcados por sus familias disfuncionales. También hay quienes estuvieron sujetos a las adicciones, a la violencia y a muchas otras experiencias que les han marcado. Aunque Cristo nos ha regenerado, llevamos todavía las heridas que dan testimonio de nuestro pasado samaritano. Pero, aunque también somos habitantes de esta Samaria terrenal y estamos enfrentando la realidad contemporánea del pecado, misma que se expresa en las tensiones sociales, en la violencia, en la corrupción y sus efectos colaterales, en el deterioro moral tan evidente, etc., nosotros, como los leprosos de nuestra historia, somos beneficiados por una condición excepcional, la que yo llamaría la excepcionalidad de la gracia. En medio de tanta tragedia, nosotros somos beneficiarios de la gracia. Nosotros gozamos de bendición, gozamos de fortaleza, de esperanza, de sustento, de recursos que los que permanecen atrapados en la Samaria no tienen. Nuestras vidas están llenas de piedras de ayuda que nos recuerdan innumerables ebeneceres. Aunque en nuestra Samaria siguen habiendo vacíos, con nosotros está el Santo de Israel. Nuestra suerte en estricto sentido no es diferente a la de muchos. Pero por gracia, nosotros somos diferentes ante la suerte que tantos estamos enfrentando. Hemos recibido una riqueza que nos empodera, que nos alegra, pero que también nos supera. Como los leprosos, que nunca podrían comerse toda la comida, ni vestirse con todos los vestidos encontrados, mucho menos podrían gastarse toda la fortuna que habían descubierto. Ello porque la riqueza que encontraron en el campamento sirio no era solo para ellos los leprosos. Habría que compartirla con los que la necesitaban tanto. En nuestro caso, hermanas y hermanos, la primera y principal riqueza es el mensaje del Evangelio, Jesucristo mismo. Y es a Él a quien somos llamados a compartir entre los que siguen estando bajo el poder del enemigo, aun cuando las puertas de su Samaria se hayan abierto. Tú y yo estamos rodeados de quienes viven situaciones a las que nosotros hemos sobrevivido y necesitan de la misma liberación que nosotros hemos recibido en y por Cristo Jesús. Como los leprosos, nosotros nos llenamos de la bendición de Dios, la disfrutamos y estoy seguro queremos más de lo que ahora gozamos. Queremos ser prósperos nosotros, queremos que el Señor venga por nosotros, queremos que el Señor, nuestro Dios, salve a nuestros hijos y que restaure a nuestras familias. Pero, ¿y qué de quienes permanecen en Samaria y que están a tu alrededor? ¿Qué de aquellos que están fuera de las puertas que no en pocas ocasiones nosotros mismos les hemos cerrado? Dije que nuestros leprosos tuvieron un momento incómodo de iluminación moral y espiritual. Siempre me he preguntado, ¿en qué momento vino a ellos esta iluminación? ¿Sería cuando ya no pudieron comer más? ¿O cuando descubrieron que no podían cargar con todas las riquezas obtenidas? Cuando los anillos ya no les cabían en sus dedos mochos, o las pulseras, los collares en sus brazos, las pulseras y los collares en su cuello, o cuando se dieron cuenta de que aunque tenían a su disposición muchos zapatos, solo tenían 2 pies para usarlos.
Como pastor lamento comprobar lo corto de miras que resultamos los cristianos. Todo se agota en nosotros. Queremos más de Dios para que nos dé más bendiciones. Cuando no lo hace, nuestra fe entra en crisis. ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no cambia a mis hijos? ¿Por qué no restaura a mi familia? ¿Por qué no cambia a mi marido o a mi esposa? ¿Qué le pasa a Dios que no se ocupa de mis necesidades? Un leproso, un hombre maldito, resentido, revanchista, llegó al momento en el que su entendimiento fue abierto. La iluminación del Espíritu Santo vino a él y dejó de comer, dejó de probarse vestidos, dejó de juntar la plata y el oro y pensó en quienes en Samaria morían de hambre, estaban desolados y llenos de temor y de desesperanza. Y entonces comprendió todo y llegó a la conclusión de que lo que hacían él y sus compañeros no estaba bien. Que disfrutar las bendiciones recibidas sin compartirlas con quienes lo necesitan definitivamente no está bien, porque no honra a Dios. Pido a Dios que cada uno de nosotros tenga la misma experiencia de esos leprosos. Pido al Señor que nos ayude para que nos propongamos que seremos diferentes al terminar este sitio que estamos enfrentando. Muchos han dicho que las cosas cambiarán en automático, que después de tanto sufrimiento naturalmente seremos diferentes. Lo dudo. Dios no va a venir a hacernos pensar en nosotros, porque el cambio resulta de nuestra conversión y solo quienes nos convirtamos a Dios y al prójimo podremos ser diferentes cuando las puertas de nuestra Samaria caigan. Por ello, hermanas y hermanos, les animo a que nuestra oración y nuestro propósito sea que seamos hallados fieles testigos de nuestro Señor. Les animo a que desde ya compartamos la principal bendición con la que hemos sido bendecidos, es decir, a Jesucristo. Y a que a partir de hoy nos propongamos ser modelos de vida para quienes habrán de superar que los estragos que hayan vivido en la tragedia que nosotros mismos enfrentamos antes de Cristo. Les animo a que seamos proactivos en la búsqueda de oportunidades para compartir el amor de Cristo, sirviendo, acompañando y proveyendo a quienes están en necesidad, desde luego, pero sobre todo animándoles para que se vuelvan al Señor, proclamando el Evangelio de Jesucristo y así animarlos a que le entreguen su vida. Lo mismo que hagamos con quienes conociéndole se han alejado de él. Es tiempo en que debemos insistir abierta, franca y atrevidamente en el llamado a que nos volvamos a Dios. Porque recordando a mi Padre, diré que los que libren los problemas personales, familiares y sociales que enfrentan, pero no sean redimidos por Cristo, solo serán cadáveres más saludables. Pues sin Cristo, estando vivos, estarán muertos. He reiterado que nuestros leprosos tuvieron un momento incómodo de iluminación moral y espiritual. Mi oración es que Dios venga y nos incomode, que Dios venga y sacuda nuestras vidas, que Dios quebrante aquello que nos hace sentirnos bien y seguros, gozosos de todo lo que nos hemos encontrado en el camino de la bendición, pero que no honra a Dios ni nos lleva a compartir a Jesucristo con quienes están a nuestro alrededor y que tanto lo están necesitando. Con temor y temblor pido a Dios que nos despierte del letargo del egoísmo que vivimos y que nos conduzca por el camino de la cruz, por el camino del servicio sacrificial que le honra y que nos permite ser instrumentos de bendición para quienes todavía están bajo el dominio del diablo.
Por ello, hermanas y hermanos, les animo a que hagamos bien, porque así es como en verdad saldremos victoriosos, aunque abollados de las situaciones que nos han afligido tanto. A esto los animo, a esto los convoco, porque hoy es día de llevar buenas nuevas a quien tanto lo necesitan. Que el Señor nos acuda, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos incomode. Dios te bendiga.